¿Alguna vez te has preguntado por qué una de las figuras más importantes del cristianismo primitivo simplemente desaparece del registro histórico después de la resurrección? María Magdalena, la primera testigo de Cristo resucitado según los 4 evangelios canónicos. La mujer que estuvo al pie de la cruz cuando casi todos los discípulos varones habían huido. La que recibió el encargo directo de anunciar la resurrección a los apóstoles. Simplemente se desvanece de los hechos de los apóstoles como si nunca hubiera existido. Ni una mención, ni una referencia a su destino, ni una palabra sobre dónde fue después de ese encuentro transformador en el jardín. Este silencio no es accidental, es deliberado, es estratégico, y esconde algo que la historia oficial del cristianismo ha mantenido oculto durante casi 2000 años. Porque, según las tradiciones preservadas en el sur de Francia, tradiciones documentadas por comunidades locales durante más de 1000 años, María Magdalena no desapareció, huyó, y llegó a un lugar muy específico que se convertiría en su último refugio terrenal. Las cuevas de Sainte-Baume, ubicadas en las montañas de la Provenza francesa, a unos 50 kilómetros de Marsella, han sido lugar de peregrinación ininterrumpida desde al menos el siglo V después de Cristo, no por decreto papal, no por mandato eclesiástico oficial, sino porque las comunidades locales preservaron una memoria que nunca olvidaron. María Magdalena pasó los últimos 30 años de su vida en esa cueva. La tradición provenzal, documentada en textos medievales como la leyenda dorada de Jacobo de la Vorágine en el siglo XIII, cuenta una historia muy específica. Después de la crucifixión, María Magdalena junto con María Salomé, María Jacobé, Lázaro, Marta y otros del círculo íntimo de Cristo fueron capturados por las autoridades. Pero en lugar de ejecutarlos públicamente y crear mártires que fortalecerían el movimiento cristiano, emplearon un método más siniestro. Los colocaron en un barco sin remos ni velas y los lanzaron al mar Mediterráneo. Oficialmente no los habían ejecutado. Si morían ahogados, era voluntad divina. Según la tradición, el barco llegó milagrosamente a las costas de lo que hoy es Sainte-Marie-de-la-Mer, en el sur de Francia. Y María Magdalena no venía sola. Traía consigo algo mucho más peligroso que su testimonio sobre la resurrección. Traía la continuación del linaje más sagrado de la historia humana. Las evidencias arqueológicas confirman que la cueva de Sainte-Baume fue efectivamente un centro de culto cristiano muy antiguo, mucho antes de que el Vaticano reconociera oficialmente cualquier santuario en Francia. Las inscripciones más antiguas encontradas en las paredes de la cueva datan del siglo V, pero los análisis geológicos de las marcas de uso sugieren que el lugar fue habitado continuamente desde una época anterior. En la Basílica de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, a pocos kilómetros de la cueva, se preservan reliquias que, según la tradición, pertenecen a María Magdalena. Fueron milagrosamente descubiertas en 1279 por Carlos de Anjou, príncipe de Salerno. ¿Conveniente? Sí, pero la devoción popular a este lugar precedió por siglos ese descubrimiento oficial. Las comunidades locales ya sabían, ya veneraban, ya preservaban la memoria de lo que realmente había sucedido en esa cueva. Pero hay algo que las tradiciones oficiales nunca mencionan, algo que fue cuidadosamente omitido de todos los registros eclesiásticos. María Magdalena no pasó esos 30 años en silencio contemplativo y pasivo. Según las tradiciones preservadas por comunidades que nunca se arrodillaron completamente ante Roma, ella enseñaba, recibía visitantes, formaba discípulos, transmitía conocimientos que había recibido directamente de Cristo. Y lo más importante, preparaba a sus propios hijos para continuar una misión que las autoridades eclesiásticas estaban desesperadas por destruir. Porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos no es simplemente una historia romántica sobre el exilio de una santa. Es la revelación de las últimas palabras que María Magdalena pronunció a sus hijos antes de morir. Palabras tan peligrosas que requirieron 2000 años de censura brutal para intentar borrarlas de la memoria humana. Palabras que, si hubieran sobrevivido en la narrativa oficial, habrían cambiado completamente el curso del cristianismo. Palabras que explicaban quién era ella realmente, qué relación tuvo con Jesús
y qué verdad portaba su descendencia. Pero sobre todo, palabras que revelaban algo que ninguna institución religiosa basada en el control podía tolerar. La verdad de que lo divino no necesita intermediarios. Ahora que comprendes que María Magdalena no estaba sola en ese refugio francés, necesitamos hablar de los nombres que fueron deliberadamente borrados de la historia oficial, los hijos que ella protegió con su vida, los herederos del linaje más sagrado y peligroso de la humanidad. El primero de esos nombres ya lo hemos mencionado en investigaciones anteriores: Sara la Negra. Pero lo que nunca te contaron es que Sara no era simplemente una niña que acompañó a María Magdalena en el viaje desde Palestina. Según las tradiciones preservadas por las comunidades gitanas romaníes, tradiciones transmitidas oralmente durante más de 1000 años, Sara era la hija de Jesús y María Magdalena, la portadora biológica del linaje mesiánico. Cada año, el 24 y 25 de mayo, miles de gitanos de toda Europa convergen en Sainte-Marie-de-la-Mer para honrar a Sara la Kali en una celebración que ha continuado ininterrumpidamente desde la Edad Media. La Iglesia Católica oficialmente describe a Sara como una sirvienta egipcia de las Marías, pero las comunidades gitanas saben algo diferente, algo que transmiten de generación en generación lejos de los oídos eclesiásticos. Sara no era una sirvienta, era una princesa del linaje davídico. Su nombre mismo lo declara. Sara significa princesa en hebreo, conectando directamente con Sara, la esposa de Abraham, la matriarca a través de quien pasó la promesa de la descendencia bendita. Pero había otro hijo, uno cuyo nombre aparece en textos medievales preservados en manuscritos de la Orden del Temple: Maximino. Según documentos templarios descubiertos en archivos monásticos del sur de Francia, Maximino era el hijo varón de María Magdalena, nacido en Francia varios años después de su llegada. Su nombre aparece en las Actas de los Santos medievales no como hijo, sino estratégicamente disfrazado como compañero o discípulo de Magdalena. Pero los investigadores que han analizado estos textos con metodología lingüística moderna, incluyendo estudios de la doctora Margaret Starbird, especialista en simbolismo del linaje mesiánico, han identificado patrones reveladores. Las descripciones de la relación entre Magdalena y Maximino usan el mismo lenguaje familiar que otros textos medievales emplean para relaciones madre-hijo, no maestro-discípulo. Y hay algo más. El nombre Maximino significa el más grande en latín. ¿Por qué un simple discípulo recibiría un nombre que implica supremacía o preeminencia? A menos que ese nombre estuviera señalando algo que no podía decirse abiertamente, que era el heredero del linaje más importante de la historia. Estos dos hijos, Sara y Maximino, fueron los receptores de las últimas enseñanzas de María Magdalena. Las palabras que ella pronunció en su lecho de muerte, sabiendo que las autoridades eclesiásticas estaban cazando sistemáticamente cualquier evidencia del linaje sagrado. Pero, ¿por qué estos nombres tenían que ser borrados tan completamente? Porque representaban algo que destruía los cimientos del poder institucional que la Iglesia estaba construyendo. Si Cristo había establecido un linaje de sangre en la tierra, entonces la conexión con lo divino fluía a través de la descendencia, no a través de instituciones eclesiásticas. Si lo sagrado se transmitía de padre a hijo, de madre a hija, entonces, ¿para qué se necesitaba un papa que controlara el acceso a Dios? ¿Para qué obispos que determinaran quién era digno de salvación? ¿Para qué una jerarquía sacerdotal que mediara entre la humanidad y lo divino? La mera existencia de Sara y Maximino demostraba que lo divino caminaba en la tierra, fluía a través de la sangre humana, continuaba generación tras generación. Y esta verdad era tan peligrosa que requería no solo censura, sino erradicación completa de la memoria histórica. Los templarios conocían este secreto. Lo descubrieron durante sus excavaciones bajo el Templo de Salomón en Jerusalén, y por eso su devoción secreta a María Magdalena no era simplemente veneración a una santa. Era reconocimiento de que ella había portado y protegido el linaje sagrado. El santo grial que buscaban no era una copa física de la última cena, era el sang real, la sangre real que fluía a través de Sara y Maximino, el linaje que María Magdalena protegió hasta su último aliento, y las palabras que les transmitió antes de morir
fueron el testamento final de esa verdad prohibida. Estamos viviendo días en los que las profecías se están cumpliendo ante nuestros propios ojos, pero la mayoría aún camina en la oscuridad, atrapada en verdades incompletas que fueron cuidadosamente ocultadas a la humanidad durante siglos. Ahora piensa, ¿y si precisamente aquello que fue eliminado de las Escrituras contiene las respuestas que llevas años buscando? Respuestas que pueden iluminar tu camino, fortalecer tu fe y revelar el verdadero propósito de la venida de Jesús. Por eso preparé para ti un libro digital poderoso. ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? Este libro no es solo una lectura, es un despertar espiritual, una herramienta para quienes desean ir más allá de la superficie, liberarse de la manipulación y reconectarse con el Cristo auténtico, sin filtros, sin distorsiones, sin intereses humanos. Descárgalo ahora mismo. Está disponible en el primer comentario fijado. Pero atención, este contenido podría ser eliminado en cualquier momento. Contiene revelaciones espiritualmente sensibles que incomodan incluso a líderes religiosos. No esperes a que el mundo se derrumbe para buscar lo que tu alma ya sabe que necesita. Haz clic ahora, descarga tu ejemplar y permite que esta verdad comience a transformar tu vida. Y si eres uno de los primeros en descargarlo, vuelve aquí y escribe Amén. Ese será tu acto de fe. Y tal vez hoy mismo, Dios abra una puerta que ni imaginabas que estaba a punto de abrirse. Para entender qué exactamente le dijo María Magdalena a sus hijos, necesitamos examinar un documento que la Iglesia intentó destruir durante 1600 años. El Evangelio de María Magdalena. En 1896, un erudito alemán llamado Karl Reinhardt compró un antiguo códice en un mercado de antigüedades en El Cairo. Ese manuscrito, conocido ahora como Códice de Berlín 8502, contenía un texto que la cristiandad oficial había declarado perdido para siempre. Pero este evangelio no fue perdido por accidente. Según los investigadores de la Universidad de Harvard, especialmente la doctora Karen King, este texto fue sistemáticamente suprimido durante los primeros siglos del cristianismo porque contenía enseñanzas que contradecían frontalmente la estructura de poder que Pedro estaba estableciendo. El texto comienza con una escena extraordinaria. Después de la resurrección, los discípulos están aterrorizados y confundidos. María Magdalena los consuela y comienza a compartir enseñanzas que Jesús le había dado en privado. Enseñanzas que los otros discípulos no habían escuchado. Pedro reacciona con furia. ¿Acaso habló el Salvador con una mujer en secreto, sin nuestro conocimiento y no abiertamente? ¿Tenemos que cambiar nuestras costumbres y escuchar todos a esta mujer? Pero Leví defiende a María. Pedro, siempre has sido impulsivo. Ahora te veo compitiendo con esta mujer como si fuera tu adversaria. Si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Este conflicto no era sobre doctrinas abstractas, era sobre autoridad, sobre quién tenía derecho a enseñar, sobre quién portaba las verdades más profundas del mensaje de Cristo. Y María Magdalena claramente poseía algo que amenazaba el liderazgo masculino que Pedro intentaba consolidar. Pero hay fragmentos del texto que son aún más reveladores. En una sección preservada, María describe una visión sobre el ascenso del alma y la naturaleza del pecado. Enseña que el pecado no es una mancha moral que requiere absolución institucional. Es ignorancia, es olvido de nuestra verdadera naturaleza divina. Y la salvación no viene a través de mediadores externos, sino a través del conocimiento interior, de la gnosis que reconecta al alma con su fuente. Estas enseñanzas hacían completamente innecesaria toda la maquinaria de control eclesiástico. No necesitas confesarte ante un sacerdote si el pecado es simplemente ignorancia que se disipa con conocimiento. No necesitas sacramentos controlados por la jerarquía si la salvación está en reconocer tu propia divinidad interior. No necesitas obediencia ciega a autoridades institucionales si la verdad se accede directamente a través de la gnosis. Por eso este evangelio tenía que desaparecer. Pero había algo más en el texto, algo que las copias supervivientes no preservaron completamente, pero que referencias fragmentarias sugieren. Según análisis de textos relacionados descubiertos en Nag Hammadi en 1945,
El Evangelio de María originalmente contenía secciones sobre las enseñanzas privadas que ella transmitió a aquellos de su sangre. Esta frase críptica, aquellos de su sangre, aparece en múltiples textos gnósticos. Y los académicos que han estudiado el lenguaje familiar del griego del siglo II, incluyendo investigadores de la Universidad de Claremont, confirman que esta expresión típicamente se refería a descendencia directa, no a discípulos espirituales. María Magdalena estaba transmitiendo enseñanzas específicamente a sus hijos, conocimiento que ella había recibido de Cristo y que ahora pasaba al linaje sagrado. Y esas enseñanzas, según fragmentos preservados en tradiciones orales gnósticas, incluían algo que ninguna institución religiosa podía tolerar: la verdad de que Cristo no vino a establecer una nueva religión con templos y jerarquías. Vino a revelar que lo divino ya habita en cada ser humano, que el reino de los cielos no está en el futuro ni en el cielo, está dentro, ahora, siempre, y que cualquier institución que se interpone entre tú y esa verdad interior está robándote tu herencia divina. Esto es lo que María Magdalena enseñó en ese evangelio prohibido, y esto es exactamente lo que transmitió a Sara y Maximino antes de morir. Las palabras que explicarían por qué su mensaje fue tan peligroso que requirió 2000 años de censura para intentar borrarlo. ¿Alguna vez habías escuchado sobre el Evangelio de María Magdalena y las enseñanzas que fueron censuradas? Cuéntame en los comentarios. Me fascina conocer qué tanto saben los verdaderos buscadores de la verdad como tú. Tu experiencia puede iluminar a otros que recién despiertan a estas revelaciones. Pero ¿por qué el linaje era tan crucial? ¿Por qué María Magdalena necesitaba transmitir estas enseñanzas específicamente a sus hijos y no simplemente a cualquier discípulo? Para entender esto, necesitamos comprender algo fundamental sobre el judaísmo del siglo I, que la mayoría de cristianos modernos desconocen completamente. El Mesías no era simplemente un maestro espiritual. Era el heredero legítimo del trono de David, destinado a restaurar el reino de Israel y establecer un linaje eterno. Las profecías mesiánicas en Isaías, Jeremías y los Salmos son explícitas sobre esto. Isaías 9:7 declara: «Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, para ordenarlo y establecerlo». El Salmo 89:4 promete: «Para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones». Estas no eran metáforas espirituales para la audiencia judía del siglo I, eran promesas literales de linaje perpetuo. El Mesías tendría descendencia que continuaría su misión a través de las generaciones. Por eso, los evangelios de Mateo y Lucas abren con genealogías detalladas, trazando el linaje de Jesús hasta David, no para satisfacer curiosidad histórica, sino para establecer su legitimidad mesiánica según las profecías. Pero aquí está lo que la narrativa oficial nunca explica satisfactoriamente. Si Jesús era el Mesías davídico, y si las profecías prometían que su linaje sería eterno, ¿cómo se cumple esa promesa si nunca tuvo descendencia? La respuesta teológica tradicional es que el linaje es espiritual, no biológico, que la descendencia son los creyentes adoptados en la familia de Dios. Pero esta interpretación solo surgió siglos después, cuando la Iglesia institucional necesitaba justificar por qué no había herederos físicos. Los textos más antiguos, especialmente los descubiertos en Qumrán, los manuscritos del Mar Muerto, presentan una comprensión completamente diferente. Los esenios, la comunidad que probablemente produjo esos manuscritos, esperaban un Mesías que establecería un linaje sacerdotal y real permanente, no un reino celestial abstracto, sino una restauración terrenal del orden davídico. Y cuando examinamos textos gnósticos como el Evangelio de Felipe, encontramos referencias específicas a la cámara nupcial sagrada y al misterio del matrimonio que generaba frutos de luz. Este no era lenguaje puramente simbólico, era la descripción de una unión sagrada entre el Cristo masculino y la Sofía femenina, representada por María Magdalena, que literalmente produciría descendencia portadora de la chispa divina. Esta comprensión es la que María Magdalena transmitió a Sara y Maximino, que ellos no eran simplemente hijos biológicos,
de una relación humana ordinaria, eran la continuación del linaje mesiánico prometido en las profecías. Portaban en su sangre la conexión directa con lo divino que había sido encarnado en Cristo, y su misión era preservar y transmitir ese linaje para que la promesa profética se cumpliera. Tu descendencia será establecida para siempre. Esto es lo que hacía su existencia tan peligrosa para las autoridades eclesiásticas. Porque si el linaje mesiánico continuaba a través de Sara y Maximino, mezclándose con la humanidad generación tras generación, entonces lo divino no estaba confinado a instituciones celestiales inaccesibles. Estaba caminando en la tierra, fluyendo a través de la sangre humana, disponible directamente sin mediadores. Y las palabras que María Magdalena pronunció a sus hijos antes de morir fueron precisamente sobre esta verdad, sobre su identidad sagrada, sobre su responsabilidad de preservar el linaje, sobre las enseñanzas que debían transmitir a las futuras generaciones, palabras que conectaban las antiguas profecías con el destino de la humanidad, palabras que explicaban por qué su linaje no era una élite separada, sino una semilla destinada a mezclarse ampliamente con la humanidad hasta que todos reconocieran su propia naturaleza divina. Ya no tienes que cargar con ese peso solo. Despierta a las verdades olvidadas con el libro digital ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? El enlace está en el primer comentario fijado. Haz clic ahora y recibe tu copia antes de que lo retiren. Ahora que comprendes qué transmitió María Magdalena a sus hijos, necesitamos entender cómo esas enseñanzas fueron sistemáticamente borradas de la historia oficial. El momento que cambió todo, el Concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo. Oficialmente, este concilio fue convocado por el emperador Constantino para resolver controversias teológicas sobre la naturaleza de Cristo y unificar la doctrina cristiana en todo el Imperio Romano. Pero lo que realmente sucedió en Nicea fue algo mucho más siniestro. Fue el momento en que el cristianismo dejó de ser un movimiento espiritual diverso, con múltiples interpretaciones, y se convirtió en una religión imperial controlada por el Estado. Y una de las decisiones más consecuentes fue determinar qué textos serían incluidos en el canon oficial del Nuevo Testamento y cuáles serían prohibidos y destruidos. Según investigaciones del Dr. Bart Ehrman, profesor de la Universidad de Carolina del Norte y uno de los académicos más respetados en cristianismo primitivo, antes de Nicea existían docenas de evangelios y textos sagrados circulando entre comunidades cristianas. El Evangelio de Tomás, el Evangelio de María, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de la Verdad, decenas de otros. No existía un Nuevo Testamento oficial y universalmente aceptado. Cada comunidad tenía sus propias colecciones de textos sagrados, sus propias tradiciones, sus propias interpretaciones. Pero esto era inaceptable para Constantino. Él no había adoptado el cristianismo por convicción espiritual profunda. Lo adoptó como herramienta política para unificar un imperio que se estaba desmoronando. Y un movimiento religioso con docenas de interpretaciones contradictorias no servía para ese propósito. Necesitaba una versión única, controlable, que reforzara la autoridad imperial en vez de cuestionarla. Los criterios para seleccionar qué textos serían inspirados por Dios y cuáles serían heréticos no fueron principalmente espirituales, fueron políticos. Los textos incluidos en el canon oficial compartían características específicas. Primero, reforzaban la autoridad de la jerarquía eclesiástica masculina. Segundo, presentaban una línea clara de sucesión apostólica que legitimaba el poder de los obispos. Tercero, minimizaban o eliminaban completamente el rol de las mujeres en el liderazgo espiritual. Cuarto, rechazaban la idea de que el conocimiento directo de Dios estaba disponible para cualquier creyente sin necesidad de intermediarios institucionales. Los textos que no cumplían estos criterios fueron declarados heréticos y no simplemente fueron excluidos del canon, fueron activamente destruidos. Constantino emitió un decreto ordenando que todos los textos gnósticos fueran quemados. Poseer copias de evangelios prohibidos se convirtió en un crimen punible con la muerte. Bibliotecas enteras fueron incendiadas. La gran biblioteca de Alejandría
que contenía miles de manuscritos cristianos primitivos, fue destruida en oleadas sucesivas de violencia patrocinada por el Estado. Comunidades enteras que se negaban a renunciar a sus textos sagrados fueron masacradas. Y entre todos los textos que fueron prohibidos y destruidos, los que mencionaban a María Magdalena como líder espiritual, como portadora de enseñanzas secretas, como compañera de Cristo, fueron perseguidos con especial ferocidad, porque revelaban una verdad que destruía la narrativa que Constantino y los obispos estaban construyendo. El historiador de la Iglesia primitiva Eusebio de Cesarea, quien escribió la Historia Eclesiástica, justo después del Concilio de Nicea, menciona a decenas de figuras cristianas primitivas con gran detalle, pero de María Magdalena, apenas unas líneas sobre su presencia en la resurrección, y luego silencio absoluto sobre su destino, su ministerio, su muerte. Este no fue un olvido accidental, fue censura deliberada. Eusebio tenía acceso a bibliotecas completas de documentos cristianos primitivos que hoy están perdidos. Él conocía las tradiciones sobre María Magdalena, conocía los textos que la presentaban como líder, conocía las historias sobre su linaje, y eligió deliberadamente omitir todo eso de su historia oficial, porque para que el cristianismo institucional funcionara como herramienta de control imperial, María Magdalena tenía que ser neutralizada. No podía ser eliminada completamente de los evangelios, porque su presencia en eventos cruciales era demasiado conocida en las comunidades cristianas primitivas. Entonces la estrategia fue diferente: transformarla. En el año 591 d.C., el Papa Gregorio I pronunció un sermón que cambiaría la imagen de María Magdalena durante los siguientes 1400 años. Declaró que María Magdalena, María de Betania y la mujer pecadora, mencionada en Lucas 7, eran la misma persona. No había absolutamente ninguna evidencia bíblica para esta afirmación, pero con esa declaración papal, María Magdalena fue oficialmente transformada en una prostituta arrepentida. La apóstol de los apóstoles se convirtió en el símbolo de la pecadora sexual redimida por la gracia masculina. Su autoridad espiritual fue borrada, su liderazgo fue olvidado, su papel como compañera de Cristo fue censurado, y cualquier mención de descendencia, de enseñanzas transmitidas a sus hijos, de linaje sagrado, fue perseguido como la herejía más peligrosa. Las palabras que ella pronunció a Sara y Maximino antes de morir fueron exactamente las que esta nueva necesitaba suprimir. Palabras sobre autonomía espiritual, sobre el reino interior que no requiere mediadores, sobre el linaje sagrado que fluye a través de la humanidad. Palabras que, si hubieran sobrevivido, habrían hecho imposible el control institucional que Nicea estableció. Por eso fueron silenciadas con una violencia que se extendería por siglos. Si estas revelaciones están tocando profundamente tu corazón, te invito a unirte a nuestro club exclusivo de miembros. Aquí encontrarás una hermandad de buscadores que, como tú, no se conforman con verdades incompletas. Hazte miembro ahora. Aunque los textos completos fueron destruidos, fragmentos de las enseñanzas de María Magdalena sobrevivieron en tradiciones orales preservadas por comunidades gnósticas y cátaras. Y cuando reconstruimos esos fragmentos, emergen tres enseñanzas centrales que ella transmitió a sus hijos antes de morir. Tres verdades que eran tan peligrosas para el poder institucional que requirieron siglos de censura brutal. Enseñanza 1. El reino está dentro de vosotros. Esta enseñanza aparece en el Evangelio de Tomás, Logión 3. Si aquellos que os guían os dicen, ved, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os precederán. Si os dicen, está en el mar, entonces los peces os precederán. Más bien el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Según las tradiciones preservadas, María Magdalena enseñó esta verdad a Sara y Maximino como el fundamento de su herencia espiritual. No necesitaban templos de piedra, no necesitaban sacerdotes que intercedieran por ellos, no necesitaban rituales externos para acceder a lo divino. El reino completo de Dios ya habitaba dentro de ellos como su derecho de nacimiento. Esta enseñanza demolía la autoridad de cualquier institución que afirmara ser el único camino hacia Dios. Si lo divino ya habita en ti, ¿para qué necesitas que alguien te diga cómo encontrarlo?
Enseñanza 2. La mujer que conoce su esencia es igual al hombre. Esta enseñanza aparece de forma velada en el Evangelio de Tomás, Logión 114, donde Jesús responde a Pedro que quiere excluir a María Magdalena. Yo mismo la guiaré para hacerla varón, de manera que también ella se convierta en un espíritu viviente igual a vosotros varones. La interpretación tradicional de este pasaje lo usa para justificar la subordinación femenina, que las mujeres deben convertirse en hombres para alcanzar lo espiritual. Pero según estudios de la doctora Elaine Pagels de Princeton, en el contexto gnóstico del siglo II, hacerse varón no significaba cambio de género, significaba trascender las categorías terrenales de género para reconocer la esencia divina que está más allá de lo masculino y femenino. María Magdalena, según estas tradiciones, enseñó a Sara específicamente esta verdad, que su condición de mujer no la hacía inferior espiritualmente, que lo divino femenino, la Sofía, era tan sagrado como el logos masculino, que ella, Sara, como mujer y como portadora del linaje, tenía acceso completo a la gnosis sin necesidad de validación masculina. Esta enseñanza era dinamita pura para una institución eclesiástica construida sobre jerarquía patriarcal. Si las mujeres tenían igual acceso a lo divino, igual autoridad espiritual, igual capacidad para enseñar, entonces toda la estructura de poder masculino exclusivo se desmoronaba. Por eso Pablo había escrito en sus cartas: la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. No porque Jesús lo enseñara, él claramente tenía discípulas que enseñaban, sino porque el cristianismo institucional que Pablo estaba construyendo requería subordinación femenina para funcionar. María Magdalena enseñó lo opuesto a Sara, que su voz espiritual era tan válida como cualquier hombre, que su comprensión de lo divino era tan legítima como cualquier apóstol varón. Enseñanza 3. La sangre sagrada continúa en la tierra. Esta es la enseñanza más peligrosa, la que explica por qué el linaje tenía que ser ocultado. Según fragmentos preservados en textos cátaros y tradiciones templarias, María Magdalena enseñó a sus hijos que el propósito de su existencia no era crear una dinastía separada que gobernara sobre otros. Era sembrar la chispa divina tan ampliamente en la humanidad que eventualmente todos reconocieran su naturaleza sagrada. El linaje no debía permanecer puro en aislamiento. Debía mezclarse, dispersarse, fluir a través de generaciones y geografías hasta que la descendencia de Cristo estuviera presente en toda la humanidad. Esta enseñanza explicaba algo que confundía a las autoridades eclesiásticas. ¿Por qué las comunidades que veneraban a María Magdalena no intentaban establecer una línea dinástica visible que reclamara poder político? Porque ese nunca fue el plan. El plan era que la sangre sagrada se volviera tan universal que destruyera la necesidad de intermediarios institucionales. Si todos somos potencialmente descendientes del linaje sagrado, entonces todos portamos la chispa divina. No necesitas que un sacerdote te diga si eres digno. No necesitas que una institución te conceda acceso a Dios. Ya lo tienes por derecho de nacimiento espiritual. Estas tres enseñanzas juntas formaban un sistema completo de liberación espiritual. Reino interior, igualdad divina de todos, plus linaje universal, fin del control institucional. Por eso María Magdalena fue transformada en prostituta arrepentida. Por eso sus evangelios fueron quemados. Por eso sus hijos fueron borrados de la historia. Y por eso las palabras que pronunció en su lecho de muerte tenían que ser silenciadas con una violencia que se extendería por 2000 años. Ya no tienes que cargar con ese peso solo. Despierta a las verdades olvidadas con el libro digital. ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? El enlace está en el primer comentario fijado. Haz clic ahora y recibe tu copia antes de que lo retiren. Ahora necesitamos entender por qué Sara específicamente fue designada como la guardiana principal de estas enseñanzas y por qué su identificación como la negra tiene significados mucho más profundos de lo que la narrativa oficial admite. Cada año, el 24 y 25 de mayo, la pequeña ciudad de Saintes-Maries-de-la-Mer se transforma.
Miles de gitanos romaníes de toda Europa convergen para la peregrinación anual a Zara Lakhali. Llevan su estatua desde la cripta de la iglesia hasta el mar Mediterráneo, en una procesión que ha continuado ininterrumpidamente durante más de 1000 años. La sumergen en las olas mientras cantan en romaní palabras que la iglesia nunca pudo traducir completamente ni controlar. Este no es un simple festival folclórico, es un acto de resistencia espiritual, un ritual de memoria preservada, una declaración de que la verdad sobre Zara nunca fue completamente borrada. Pero ¿por qué la negra? La explicación oficial es que Zara tenía piel oscura, posiblemente era egipcia o etíope, y hay evidencia histórica que respalda esta posibilidad. Las comunidades judías de Alejandría en el siglo I incluían muchas personas de ascendencia africana. Si María Magdalena había vivido algún tiempo en Egipto, según algunas tradiciones, antes de llegar a Francia, es posible que Zara naciera allí y tuviera herencia africana. Pero según estudios antropológicos del Dr. Patrick Williams de la École des Hautes Études en Sciences Sociales, especialista en cultura romaní, el término la negra tenía otro significado en la simbología medieval. Negro representaba lo oculto, lo subterráneo, la sabiduría que permanecía escondida de las autoridades, pero visible para los iniciados. Las Madonas negras que aparecen en más de 500 lugares de Europa, concentradas especialmente en Francia, no son simplemente estatuas que se oscurecieron con el tiempo. Análisis químicos modernos confirman que muchas fueron deliberadamente talladas en madera oscura o pintadas de negro desde su creación. Representaban el conocimiento gnóstico, la sabiduría femenina divina, el aspecto oculto de lo sagrado, y Zara era la negra porque era la portadora de la enseñanza oculta, el conocimiento que no podía ser proclamado abiertamente, pero que debía ser preservado en las sombras, transmitido de generación en generación, lejos de los ojos eclesiásticos. Pero hay un tercer nivel de significado aún más profundo. En las tradiciones esotéricas egipcias que se mezclaron con el cristianismo primitivo, especialmente en Alejandría, la diosa Isis era representada con piel negra cuando aparecía en su aspecto de Isis la sabia. Isis era la diosa madre, la portadora de misterios, la que resucitaba a su consorte divino Osiris. Las primeras representaciones cristianas de María con el niño Jesús están directamente basadas en iconografía de Isis con Horus. Y María Magdalena en las tradiciones gnósticas era vista como la encarnación de Sofía Isis, la sabiduría divina femenina. Zara, como su hija, heredaba ese arquetipo. Era la nueva portadora de los misterios que Isis Sofía Magdalena había custodiado. Por eso las comunidades que veneraban a Zara no la veían simplemente como una niña que acompañó a su madre. La veían como la guardiana iniciada, la que había recibido las enseñanzas secretas en su totalidad, la que continuaría la línea de la sabiduría oculta. Y las comunidades gitanas, que nunca se sometieron completamente al control eclesiástico, que vivían en los márgenes de la sociedad europea, que preservaban tradiciones orales que las instituciones no podían censurar. Ellos se convirtieron en los guardianes perfectos de la memoria de Zara, porque no tenían nada que perder al mantener viva una verdad que las autoridades querían destruir. No tenían instituciones que proteger, no tenían jerarquías que justificar, no tenían poder político que preservar, solo tenían la verdad, y la transmitían de generación en generación con una fidelidad que ninguna institución eclesiástica pudo igualar. Por eso, 2000 años después, cuando todas las estructuras de poder han intentado borrar a Zara de la historia, son los gitanos, los marginados, los perseguidos, los que no tienen voz oficial, quienes aún preservan su memoria. Y en ese ritual anual de sumergir su estatua en el mar, están reenactando algo profundamente simbólico: el viaje de María Magdalena a través del Mediterráneo, la llegada del linaje sagrado a las costas de Francia, y la promesa de que la verdad, aunque sumergida bajo olas de censura durante 2 milenios, eventualmente resurgiría. ¿Desde dónde estás viendo este video? Me emociona saber que estas verdades están llegando a almas sedientas en todo el mundo. Escribe tu país o ciudad. Formemos una red global de buscadores de la verdad. Ahora llegamos al corazón de este misterio milenario.
las últimas palabras que María Magdalena pronunció a sus hijos antes de morir. Ningún texto completo sobrevivió. Las autoridades eclesiásticas fueron meticulosas en su destrucción, pero fragmentos preservados en tradiciones orales, referencias veladas en textos gnósticos y patrones en la iconografía secreta de comunidades perseguidas nos permiten reconstruir el testamento final, no palabra por palabra. Eso sería imposible y deshonesto afirmarlo, pero sí la esencia, el mensaje central, las verdades que ella consideraba tan cruciales que las pronunció con su último aliento. Según las tradiciones cátaras preservadas en registros de la Inquisición, extraídas bajo tortura de los últimos perfecti antes de ser quemados, María Magdalena reunió a Sara, Maximino y sus discípulos más cercanos cuando sintió que la muerte se acercaba, y les transmitió lo que las tradiciones llamaban las 3 llaves del reino oculto. Primera llave: guardad la gnosis. La luz interior no puede ser apagada. Según paralelos con textos gnósticos sobre últimas enseñanzas, María Magdalena habría dicho algo similar a esto: hijos míos, lo que os he enseñado no viene de mí, viene del Maestro que conocí, amé, y que me reveló los misterios del reino. Él me dijo, y ahora os digo a vosotros, la luz que buscáis no está en templos de piedra levantados por manos humanas, está en el templo de carne que sois vosotros mismos. Nadie puede daros esa luz porque ya la poseéis desde el principio de los tiempos. Solo necesitáis despertar a ella. Y cuando despertéis, no permitáis que nadie os diga que necesitáis intermediarios para llegar al Padre. El que dice, solo a través de mí llegarás a Dios, busca ponerse en el lugar de Dios. El que os hace temer vuestra propia conexión directa con lo divino, os está esclavizando. Esta enseñanza sobre la gnosis, el conocimiento interior directo, era el fundamento de todo lo demás. Aparece en el Evangelio de Tomás, en el Evangelio de la Verdad, en el Evangelio de Felipe. No era invención posterior, era parte central del mensaje original que María Magdalena había recibido y ahora transmitía a sus hijos. Segunda llave: el amor sagrado que conocí con el Maestro vive en vosotros. Esta enseñanza era la más peligrosa para las autoridades eclesiásticas, porque validaba no solo la relación entre Jesús y María Magdalena, sino que la presentaba como un modelo sagrado de unión divina. Según análisis lingüístico de fraseología gnóstica del siglo I, realizado por investigadores de la Universidad de Claremont, las tradiciones sobre esta enseñanza preservaban un patrón específico. María Magdalena habría hablado de la cámara nupcial sagrada, un concepto gnóstico que representaba la unión de opuestos divinos, no simplemente un matrimonio humano, sino la reunificación del logos masculino con la sofía femenina, y habría enseñado que Sara y Maximino eran los frutos de esa unión sagrada, portadores de ambas naturalezas divinas en equilibrio perfecto. El amor que el Maestro y yo compartimos no fue pecado, aunque así lo llamarán aquellos que temen el poder de lo sagrado femenino. Fue la restauración de la unidad divina que existía antes de que el mundo fuera dividido en opuestos. Y vosotros, mis hijos, sois la prueba viviente de que lo divino no está separado de la carne, no está confinado a cielos lejanos, camina en la tierra, vive en la sangre, se transmite de generación en generación. Portáis en vuestros cuerpos la chispa que une el cielo y la tierra. No permitáis que nadie os diga que sois menos sagrados por haber nacido de unión humana. Sois más sagrados precisamente por eso. Esta enseñanza demolía la distinción que la Iglesia institucional estaba construyendo entre lo espiritual puro y lo carnal corrupto. Si la unión entre Cristo y Magdalena era sagrada, si producía descendencia divina, entonces la carne no era enemiga del espíritu, era su vehículo, su expresión, su continuación en la tierra. Tercera llave: no temáis a quienes persiguen el cuerpo, proteged el espíritu. María Magdalena sabía que la persecución vendría. Ya había visto cómo las autoridades romanas y judías habían crucificado a Jesús. Ya había experimentado el exilio forzado que la llevó a Francia. Ya sabía que las comunidades cristianas se estaban dividiendo entre aquellos que preservaban las enseñanzas originales y aquellos que construían estructuras de poder institucional.
Según tradiciones preservadas por comunidades provenzales, sus últimas palabras incluyeron una advertencia profética. Vendrá un tiempo cuando aquellos que dicen hablar en nombre del Maestro perseguirán a quienes realmente guardan sus enseñanzas, quemarán libros, destruirán comunidades, matarán a los portadores de la gnosis, dirán que lo hacen por Dios, pero lo hacen por poder terrenal. Cuando ese tiempo llegue, y llegará, no temáis la muerte del cuerpo. El cuerpo es temporal. La gnosis es eterna. Si mueren 1000 portadores de la luz misma no puede ser extinguida, porque vive no en pergaminos que pueden quemarse, ni en templos que pueden destruirse. Vive en cada alma que despierta a su verdadera naturaleza. Proteged el espíritu, transmitid la enseñanza, preservad la memoria, y aunque pasen 1000 años de oscuridad, la luz eventualmente resplandecerá nuevamente. Esta profecía se cumplió con terrible precisión. Los gnósticos fueron perseguidos en el siglo IV. Los cátaros fueron masacrados en el siglo XIII. Los templarios fueron destruidos en el siglo XIV. Cada comunidad que preservaba estas enseñanzas fue cazada, torturada, ejecutada. Pero la luz no se extinguió, porque María Magdalena había enseñado correctamente. La gnosis no vive en instituciones que pueden ser destruidas. Vive en corazones que se niegan a olvidar. Y ahora, 2000 años después, esa luz está emergiendo nuevamente. Ya no tienes que cargar con ese peso solo. Despierta a las verdades olvidadas con el libro digital. ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? El enlace está en el primer comentario fijado. Haz clic ahora y recibe tu copia antes de que lo retiren. Las palabras de María Magdalena no cayeron en el vacío. Fueron preservadas por una red secreta de guardianes que se extendió por siglos, arriesgando todo, sus vidas, sus familias, sus comunidades enteras, para mantener viva la verdad que las autoridades desesperadamente querían borrar. Los primeros guardianes fueron las propias comunidades gnósticas del siglo II y III. Cuando el emperador romano Teodosio I ordenó la destrucción de todos los textos considerados heréticos en el año 391 d.C. Estos cristianos gnósticos sabían que poseían algo demasiado precioso para permitir que se perdiera. Los monjes del monasterio de Nag Hammadi, en Egipto, tomaron sus bibliotecas completas, 52 textos, incluyendo evangelios de María Magdalena, Tomás y Felipe, y los sellaron en jarras de cerámica, las enterraron en cuevas del desierto, y fueron ejecutados por negarse a revelar dónde las habían escondido. Esas jarras permanecieron ocultas durante 1600 años, hasta que un campesino las descubrió accidentalmente en 1945. Pero los gnósticos no fueron los únicos guardianes. En el siglo XI surgieron los cátaros en el sur de Francia, exactamente en la región donde las tradiciones ubicaban a María Magdalena y sus hijos. Esto no fue coincidencia. Los cátaros preservaban tradiciones orales transmitidas durante siglos sobre la sangre real, sobre el linaje del Cristo, sobre la amada que guardó los misterios. Según documentos de la Inquisición, estudiados por historiadores como el Dr. Malcolm Barber, de la Universidad de Reading, los cátaros tenían un texto al que llamaban el Libro del Amor o el Evangelio del Consolamentum. Y según testimonios extraídos bajo tortura, ese libro contenía las últimas palabras de María, la amada del Señor. En 1209, el Papa Inocencio III lanzó la Cruzada Albigense específicamente para exterminarlos. Más de 1 millón de personas fueron masacradas en 20 años. El legado papal Arnaud d'Amaury pronunció las palabras que definirían la masacre de Béziers: matadlos a todos. Dios reconocerá a los suyos. 20.000 personas fueron asesinadas en un solo día. Pero antes de la caída del último bastión cátaro en el castillo de Montsegur en 1244, 4 hombres escaparon en plena noche llevando el tesoro de los cátaros, no oro, documentos. Los textos que la Iglesia estaba desesperada por destruir nunca fueron recuperados o fueron encontrados y destruidos en secreto, pero las enseñanzas sobrevivieron en memoria oral. Luego llegaron los templarios. La Orden del Temple
fundada oficialmente en 1119 para proteger peregrinos en Tierra Santa, rápidamente se convirtió en algo mucho más misterioso. Según investigaciones de la doctora Margaret Starbird, especialista en simbolismo del linaje mesiánico, los templarios descubrieron algo durante sus excavaciones bajo el Templo de Salomón en Jerusalén. Documentos que hablaban del matrimonio de Jesús con María Magdalena, textos que mencionaban su descendencia, evidencias del linaje sagrado. Y desde ese momento, los templarios desarrollaron una devoción secreta a María Magdalena. Construyeron catedrales en su honor por toda Francia. Incorporaron símbolos de lo sagrado femenino en su arquitectura. Preservaron el conocimiento del sang real, la sangre real, que no era una copa física, sino el linaje mismo. La famosa Catedral de Chartres, financiada por los templarios, contiene más de 170 representaciones de la Virgen, pero análisis simbólicos revelan que muchas no representan a María, la madre de Jesús. Representan a María Magdalena, codificada en las piedras para que los iniciados pudieran reconocerla. En 1307, el rey Felipe IV de Francia conspiró con el Papa Clemente V para destruir la orden templaria. Todos los templarios en Francia fueron arrestados simultáneamente el viernes 13 de octubre. Fueron torturados para confesar herejías, sus propiedades fueron confiscadas, sus líderes fueron quemados en la hoguera. Pero antes de esa fecha, los templarios sabían que la traición se acercaba. Evacuaron sus tesoros más importantes, no oro, sino documentos y conocimiento, a Escocia y Portugal. Y allí, bajo nuevos nombres y nuevas formas, continuaron su misión de protección, a través de logias masónicas, a través de sociedades rosacruces, a través de órdenes esotéricas que preservaban el conocimiento en símbolos y rituales. Hasta hoy, porque los guardianes del secreto nunca desaparecieron completamente. Simplemente se volvieron más discretos. Y las enseñanzas que María Magdalena transmitió a sus hijos sobre el reino interior, sobre la igualdad divina, sobre el linaje sagrado universal, siguen siendo preservadas, no en instituciones públicas que pueden ser atacadas,